Agradecer al señor Bienvenido Rodríguez por permitirnos llegar a tanta gente en nuestro país y en el mundo. Muy buenos días, Roberto, Cundo, Josefina, Wellington y nuestro invitado que en breve estaremos presentando. Vamos a dar inicio al lunes urológico de la receta médica con un tip, pero el tip de hoy es una recomendación, aunque ya lo había mencionado en mis redes, pero quise hacer énfasis en esto porque creo y veo muchos cambios que se están produciendo en lo que es la atención de la salud del paciente. Yo leí este libro, quiero recomendarlo. Ante todo, no hagas daño. Este es un libro del neurocirujano Henry Marks, que creo que debería ser un libro obligatorio para los estudiantes de medicina, y es una recomendación a los colegas médicos y especialistas de diferentes áreas. No, es una historia maravillosa, pero no solamente por el punto de vista médico, sino también por el punto de vista humano, que es lo que creo que hay un poco de deficiencia hoy en día. Tenemos que trabajar en esa parte que es la empatía. Les dejo esa información, no se van a arrepentir, léanlo. Ante todo, no hagas daño. También recordar, Roberto, que la Fundación Dominicana de Urología, CDD Radioterapia de Clínica Abreu y Laboratorios Farmatech, junto a la dirección del Hospital Regional Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, invitamos a todos los hombres por encima de 45, 50 años de edad que no se hayan hecho evaluación de la próstata en los últimos 6 meses a que acudan este próximo sábado 29 de octubre en el área de consulta del Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral, en la provincia de San Juan de la Maguana, donde estaremos realizando muestra o pruebas o análisis de PSA de manera gratuita a todos esos hombres de Vallejuelo, del Cercado, Hondo Valle, Las Matas de Farfán, Boichío, Juan de Herrera. El sábado próximo estaremos haciendo análisis gratis y el próximo sábado 5 de noviembre, entonces, estaremos más de 30 urólogos dando consultas gratis también en el Hospital Regional de San Juan de la Maguana. Así que lo esperamos, todo es gratuito, está patrocinado por la Fundación Dominicana de Urología, por CDD Radioterapia y Laboratorio Farmatech, pero también por todos esos colegas que nos van a acompañar en esa jornada. Pues inmediatamente vamos a pasar a presentar nuestro invitado, un médico con una gran preparación, el doctor José Barriento. El doctor José Barriento, quien es cirujano general, cirujano de vía digestiva, mínimamente invasiva, también es bariátrico. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, porque muchas veces cuando el paciente es diagnosticado dice, pero ¿y por qué me están mandando donde otro especialista? Y el tema de hoy es, ¿por qué evaluar por urología o por un urólogo un paciente con una hernia inguinal o con hernias inguinales, como sea? Buenos días, doctor José Barriento, los micrófonos son suyos. Gracias por aceptar la invitación. Buen día a todos. Para mí un placer y un honor estar en esta cabina en esta mañana. Y siempre para mí es importante la educación hacia los pacientes, hacia la población en general. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Wellington Ledesma y a usted, doctor. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las hernias y vamos a hablar principalmente de lo que son las hernias inguinales. Y es importante entender que las hernias inguinales, por definición, lo vamos a decir así, son una protrusión de un órgano o tejido a través de un defecto de la pared que lo contiene. Estos pacientes llegan normalmente a nuestra consulta referidos o llegan vía emergencia porque presentan un bulto en alguna región de la pared abdominal. Principalmente lo vemos en pacientes que tienen
ese bulto en lo que es la región inguinal, que es las hernias más frecuentes, representan cerca del 75% de las hernias de pared abdominal. Y es más frecuente en los hombres. Es importante destacar que las hernias inguinales son prácticamente la principal causa por la que un paciente va a cirugía de forma electiva. Es la causa más común por la que un paciente va a cirugía. En los Estados Unidos cerca de 700.000 herniorrafias se realizan anualmente, lo que es un número importante. Entonces, ¿por qué es importante en estos pacientes que sean evaluados por un urólogo? Fíjese que en estos tiempos el mundo ha cambiado, ha evolucionado, y la expectativa de vida de las personas ha aumentado, y esto hace que la relación de las patologías urológicas con las hernias inguinales pues sea más frecuente. ¿Esto qué quiere decir? Pacientes de avanzada edad presentan una hiperplasia prostática o un proceso neoplásico, un cáncer de próstata, y como bien saben ustedes, la uretra masculina tiene una porción que pasa por la próstata, por lo que el aumento del tamaño de la misma va a producir un estrechamiento de la uretra. Doctor, discúlpeme la interrupción. El tema es con relación a las hernias, pero es bueno recordarle a nuestros radioyentes que el doctor José Barriento trabaja en el Centro Policlínico Nacional, en el Centro Médico Monumental, pero también da un servicio en el Hospital Marcelino Vélez y también es docente de INTEC. Todos estos datos son importantes porque así ya pues nuestros radioyentes ya van a saber qué van a preguntar y dónde pueden localizarlo. Con relación a ese mismo tema, con relación a las hernias, ¿qué diferencia hay entre una mujer con una hernia y un hombre? O sea, ¿tiene que ser evaluada por el urólogo también o no? Dependiendo. En las mujeres, si hay una obstrucción de las vías urinarias, puede haber una obstrucción por algún lito, algún cálculo a nivel de las vías urinarias, lo que impide una evacuación adecuada de la orina. Esto aumenta lo que es la presión intraabdominal, y ese aumento de la presión intraabdominal, ese pujo, ese esfuerzo que hace el paciente o la paciente al momento de orinar, pues aprovecha ese punto de debilidad que hay en la pared abdominal y por ahí entonces puede protruir una hernia. Realmente es importante la evaluación tanto en mujeres como en hombres, pero como la patología es más frecuente en hombres, pues se utiliza más la evaluación en el hombre. ¿Es un mito o una realidad que se puede hacer un autoanálisis el paciente que tenga una hernia? Bueno, es una realidad. El paciente que tiene una hernia normalmente empieza a ver una asimetría, o sea, un cambio en el tamaño de una de las regiones, un bulto. El paciente llega a la consulta prácticamente con el diagnóstico. Él dice, mire doctor, yo tengo un bulto que me salió aquí hace 3 días, y eso cuando yo estoy caminando o cuando me paso el día entero trabajando de pie, me duele, me molesta. El paciente lo nota inmediatamente cuando se está bañando, cuando está haciendo algún esfuerzo, pues aumenta el tamaño de eso por el aumento de la presión intraabdominal. Y en los bebés es muy frecuente que la madre lleve al niño refiriendo que ella le nota un bultito en uno de los lados de la región inguinal. Muy bien, doctor Ledesma. No, a mí me encanta la introducción, José, que tú haces, hablando de los trastornos prostáticos y cómo nosotros los asociamos en estos pacientes que pasan por encima de los 40, 50 años. Y hay que mencionar, yo que manejo mucha patología uretral que se manifiesta de la misma forma como si fuera un agrandamiento. Estos pacientes jóvenes que tienen que pujar porque el conducto, no a nivel de la próstata, pero quizás a otro nivel, podría estar estrecho, genera esto que tú mencionas, que es un aumento en el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para evacuar la orina, y este paciente que tiene el abdomen con algún defecto es por donde sale la hernia. ¿Hay un solo tipo de hernia, mi pregunta, o hay varios tipos de hernias? No, tenemos varios tipos de hernias. Las que nos competen en este caso son las hernias de la pared abdominal. En las hernias de pared abdominal tenemos la de la región inguinal, que son las principales, representan cerca... ¿Cuál es la región inguinal? O sea, la región inguinal es la parte que se encuentra entre los miembros inferiores y el abdomen. Esa es la parte, lo que normalmente en la calle le conocemos como ingle. Eso encima del testículo.
Encima de las bolsas escrotales, exactamente. Encima de las bolsas escrotales, encima de los labios mayores en las mujeres. Es la parte ahí en que limita las extremidades inferiores con el abdomen. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos hernias que son hernias de la línea media, que ahí tenemos las hernias epigástricas, que suelen salir 2 o 3 centímetros por encima de la cicatriz umbilical, o sea, del ombligo. Tenemos las hernias umbilicales. También tenemos hernias que son laterales, que son las hernias de Spiegel, que son puntos de debilidad entre la fascia, que quedan ahí después del nacimiento. También tenemos las hernias que son adquiridas, como por ejemplo las hernias incisionales, que en algunos pacientes luego de un procedimiento quirúrgico pueden aparecer estas hernias, que puede estar relacionado justamente con esos problemas prostáticos, con esos problemas de evacuación de la orina, con problemas de estreñimiento, o con pacientes con enfermedades crónicas, pulmonares crónicas obstructivas, EPOC, que producen esa tos crónica. Todo eso aumenta la presión intraabdominal y por ende forza la pared, y por donde exista la debilidad, entonces puede protruir. Wow, son muchas los tipos de hernias que tenemos entonces. Pero cuando hablamos en la región inguinal puntualmente, solamente puede ocurrir, tenemos 2 tipos de hernia, tenemos entendido, ¿verdad? En la región inguinal exactamente hay 2 tipos de hernias, que son las hernias inguinales directas, que protruyen a través del piso, que esas son las hernias que normalmente vemos en pacientes añosos con problemas de obstrucción prostática, con problemas a nivel de obstrucción de la uretra a cualquier nivel, y las hernias que ya son indirectas, que protruyen a través de un defecto o una debilidad del conducto peritoneo vaginal, que queda ahí persistente luego del nacimiento. También luego de la inferior a la región inguinal también podemos tener las hernias femorales, que esas salen inferior a la región inguinal. Esas son menos frecuentes. Doctor, se presenta el bulto, no tengo dolor, ¿necesariamente debo operarme? Fíjate, hay escuelas, hay estudios que le pueden dar una expectativa temporal al paciente, pero realmente se ha demostrado que cerca del 70% de los pacientes a los 4 o 5 años necesita definitivamente la cirugía. Entonces, lo recomendable en la mayoría de escuelas y el consenso es que el paciente inmediatamente sea diagnosticado de una hernia, pues sea llevado a cirugía para repararlo y evitar las posibles complicaciones, que es lo que puede traer serias consecuencias en el paciente. ¿Es un mito o una realidad que a lo largo de nuestra vida todo el mundo va a padecer de algún tipo de hernia? Bueno, en los hombres a lo largo de la vida se calcula que un 27% de los hombres vamos a padecer de hernias inguinales y en las mujeres solamente un 3%. Una diferencia amplia. Bastante alta. ¿Y qué complicación podría tener un paciente? Lo diagnosticamos con una hernia que llegó a una consulta de rutina y en el examen físico encontramos que tiene una hernia inguinal. Si ese paciente no es operado, ¿qué complicación podría traer que no se realice una cirugía en el paciente? Bien, excelente pregunta. Lo primero que puede ocurrir en ese paciente es lo que se denomina una incarceración o encarceración, que es cuando el contenido abdominal, ya sea asas intestinales u omento, queda atrapado dentro del orificio, dentro del agujero. Eso queda ahí atrapado y entonces eso produce una inflamación, un edema, y lo que puede ocurrir luego de esto, si continúa, es una estrangulación de la hernia. Ahí ya hay un compromiso vascular, el intestino se puede necrosar, se isquemiza y hay que llevar al paciente a cirugía de emergencia y probablemente hacer una recesión y anastomosis de esa parte de intestino que ya está dañada. O sea, cortar ese intestino, sí, ya ahí se convierte en una emergencia y justamente eso es lo que uno evita y evita esas complicaciones. Y ya en un paciente así es muy difícil poner una prótesis, una malla, que es lo recomendable en la reparación de las hernias. Eso es interesante porque yo estoy seguro que muchos, yo lo he hecho, no puedo negarlo, que a veces he tenido pacientes con hernias pequeñas que no saben que tienen una hernia. Yo le he comentado, bueno, si no le duele, si no le crece, vamos a vigilarla. Lógicamente yo siempre refiero a ese paciente a cirugía general. Un paciente, por ejemplo, que sabe que tiene una hernia, no se opera,
¿cómo sabe el paciente que puede tener una emergencia? Porque lo que usted acaba de explicar, doctor, es importante, porque un paciente con una hernia encarcelada, que haya que hacerle una resección, o sea, quitarle parte del intestino, sí, por un procedimiento que pudo haberse hecho, vamos a decir, no es simple, pero era más fácil hacerlo antes. Hacer la hernia, exacto, que hacer un corte de intestino y reparar. Bueno, ya no se repara la hernia, ya aquí habría que hacer una... Se puede reparar, pero se debería reparar de forma anatómica, que no es lo ideal, exacto, porque ya la prótesis no podría ser colocada por el riesgo de infección en estos pacientes. Entonces, ¿cómo ese paciente que tiene una hernia sabe que debe operarse de emergencia? ¿Hay alguna sintomatología en ese paciente que tenga que ir a emergencia rápidamente? El paciente va inmediatamente a la emergencia por el dolor en la región inguinal. El dolor en la región inguinal, y él siente el bulto, siente la masa ahí que no se puede reducir, que no puede volver. Normalmente el paciente se lleva la masa, vuelve cuando él se acuesta, que llega a su casa, la entra y vuelve a su posición y se quita el bulto. Pero ese paciente va a llegar con dolor, que el bulto no cede, no baja, y posiblemente con náuseas y vómitos por la misma obstrucción del intestino. ¿Y en qué tiempo en ese mismo paciente, por ejemplo, suponiendo que ese paciente, bueno, hizo una encarcelación, se estranguló, vamos a usar el término estrangular, se ahorcó el intestino, ¿en qué tiempo se puede dañar el intestino después de un estrangulamiento de la hernia? Tiene un periodo de 48 a 72 horas. Todo va a depender del edema que haya hecho, de la cantidad de intestino que quedó ahí. O sea, hay factores que pueden diferir eso, pero ya 48, 72 horas es muy probable que ese intestino ya esté isquémico y que haya que resecarlo. O sea, que si ese paciente va antes de las 24 horas, lo más probable es que no haya que hacer... Sí, claro que sí. Tiene bastante oportunidad de reparar el defecto sin necesidad de hacer una resección del intestino. Bueno, vámonos a una pausa.